Aurora es una solución que permite importar un modelo 3D exportado desde SolidWorks en un entorno de realidad virtual, facilitando lo que es la interpretación de la volumetría de este modelo 3D, ya que en una pantalla 2D no es natural visualizar un modelo 3D. En cambio, en realidad virtual nos ponemos unas gafas y estamos navegando en un entorno virtual donde podemos ver todo el modelo 3D con su volumetría. Aurora no es solo una solución que importa un modelo 3D, sino que permite y proporciona una serie de herramientas que permiten inspeccionar este modelo 3D. Hoy veremos una pequeña demostración de las diferentes herramientas y cómo trabaja Aurora y su simplicidad y potencia. Casos de uso de este tipo de solución en realidad virtual o cómo se aplica en el sector de la ingeniería industrial, ingeniería mecánica. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, Rotegna. Rotegna es una empresa que son fabricantes de todo lo que son productos del sector porcino y tienen un departamento de I+D que cada uno de sus ingenieros desarrollan un componente y después lo que hacen es realizar una reunión de revisión donde hacen el ensamblaje y en esta reunión utilizan Aurora para poder visualizar y compartir de forma ágil y rápida lo que es el ensamblaje y los posibles problemas que puede tener, no solo a nivel de diseño, sino a nivel de ergonomía. También muchas veces incorporan lo que es el departamento de ensamblaje o montaje, donde se le dan recomendaciones de cómo se podría modificar el diseño para llegar a un prototipo que se puede imprimir en 3D, para que nos entendamos, pero llegar a este prototipo, un prototipo más fiel. Básicamente Aurora lo que permite es aumentar el número de iteraciones en el diseño, facilitando lo que es un producto final que podría ser un prototipo final más fiel, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, TMI. TMI son fabricantes de líneas de ensamblaje. TMI principalmente utilizan Aurora para verificar lo que es la ergonomía o la seguridad del producto. Utilizan este entorno de realidad virtual con sus clientes para poder validar si realmente la operativa y el funcionamiento de su producto, simulando las acciones, cumple con los requisitos de seguridad o ergonomía. Y otros de nuestros clientes también, principalmente, Aurora permite poder presentar el modelo 3D al cliente final. Muchas veces, seguramente os habéis encontrado en problemas de interpretación por parte del cliente del modelo 3D. Claro, porque al visualizarlo en una pantalla 2D, la navegación o la tiene que realizar el ingeniero, o si la realiza el cliente tiene que tener el conocimiento de poder navegar en un 3D con su ratón y teclado. En cambio, en realidad virtual, la navegación por este modelo 3D es natural, como veremos un poco ahora. Fran, si nos podemos poner las gafas, principalmente en realidad virtual lo que tenemos son unas gafas, nos ponemos unas gafas y cuando nos ponemos las gafas lo que vemos es un entorno de realidad virtual, o sea, navegamos en otro espacio donde todo es virtual, que nos permite tener nuestros mandos y con estos mandos tenemos una serie de herramientas que permiten inspeccionar y manipular el modelo 3D, así como navegar de una forma natural. Aquí estamos viendo cómo hemos abierto el panel donde tenemos las distintas herramientas que proporciona Aurora y si, Fran, das un poco la vuelta para que se pueda apreciar que estamos en una sala toda virtual. En esta sala lo que podemos hacer a través de Aurora es importar un modelo 3D exportado desde SolidWorks en tiempo real. Tenemos esta icona de carpeta que nos permite importar un modelo que tenemos en la carpeta del ordenador. Este modelo lo podemos coger, levantar y tenemos distintas funcionalidades, pero principalmente nos vamos a focalizar en la funcionalidad más importante que nos aporta la realidad virtual, que es proporcionar una navegación natural, una navegación donde Fran ahora mismo tiene un modelo 3D delante y no tiene la necesidad de navegar con un ratón, unas flechas, etcétera, etcétera. Siempre decimos que al final visualizar un modelo 3D en una pantalla 2D no es natural y para eso ha venido realidad virtual y Aurora, para facilitar lo que son estos problemas en lo que es la interpretación de un modelo 3D y su volumetría.
Fran, si podemos abrir el menú y podemos pulsar la herramienta de descomponer, es una herramienta que nos permite descomponer el modelo y coger pieza a pieza el modelo 3D. Presentar el modelo de ingeniería al técnico de ensamblaje, al técnico de soporte o al cliente final antes de generar un prototipo nos da la ventaja de poder rediseñar este prototipo antes de generar un prototipo real, ¿no? de hacer una fabricación para hacer otras validaciones, porque al final Aurora viene a complementar lo que es la fase de diseño, no sustituir lo que es el prototipo, ¿vale? Aquí podemos importar, como podemos ver, podemos descomponer, sacar cada uno de los componentes. También, Fran, lo que podemos hacer también a nivel de interpretación ayuda lo que es cambiar las texturas del modelo 3D. Si, por ejemplo, podemos cambiar la textura de este modelo a un translúcido y volvemos a ensamblar todo el modelo. Con este material nos ayuda a poder ver en profundidad todo el modelo. ¿Qué podemos hacer más? Al final, Fran ahora está quieto, pero puede dar vueltas alrededor del modelo. O sea, físicamente él tiene la percepción de que el modelo está delante suyo. El modelo siempre se importa en lo que es un tamaño real. De esta forma se puede interpretar no solo la volumetría, sino también la validación de lo que vendrían a ser modelos de ingeniería que tienen un requisito a nivel de ergonomía, de uso de este modelo, de uso de esta maquinaria, o también a nivel de seguridad, para poder interpretar si las medidas de seguridad que se han diseñado aplican correctamente, por ejemplo, que no haya una colisión con la cabeza, o que cuando está operando el operario no colisione o esté en una zona de riesgo. Básicamente nos facilita lo que es la interpretación de este modelo 3D con una velocidad excepcional, porque al final podemos importar el modelo 3D desde el SolidWorks en un entorno de realidad virtual en lo que es prácticamente un clic. Otra funcionalidad muy interesante de Aurora, hoy dudo que las podamos ver todas, pero una de las más interesantes también es la de sección. Si podemos seccionar el modelo, podemos aplicar una sección en tiempo real del modelo 3D, que nos permite interpretar correctamente cada una de las peculiaridades de este modelo. Otra funcionalidad muy interesante, si volvemos a correcto, y podemos escalar el modelo. Una de las funcionalidades es que permite escalar el modelo en escala más grande y poder navegar como si fuéramos una hormiguita, para que nos entendamos, ¿no? Podemos navegar ahí, perfecto. Ahora mismo Fran pues, se ha reducido el tamaño y está navegando por dentro de todo el modelo 3D, visualizando cada una de sus peculiaridades. Fíjense la libertad de movimiento que tiene Fran, porque al final se puede desplazar por toda una zona infinita. Y solo moviendo la cabeza puede interpretar todo el modelo 3D. A nivel de presentación con el cliente, se puede utilizar Aurora sin necesidad de los mandos, preparando el modelo 3D, y el cliente puede entrar solo poniéndose los cascos y visualizando el modelo 3D, navegando alrededor de todo el producto. Si volvemos a la escala real del producto, y ahora veremos una funcionalidad que básicamente está enfocada en lo que es la fase de revisión. Al final, cuando el equipo de ingenieros comparten o cada uno realiza un componente concreto del modelo 3D y se realiza el ensamblaje, muchas veces Aurora se utiliza para hacer revisiones intraequipo, en las cuales se identifican problemas de diseño o ergonomía y podemos realizar unas marcas en el espacio que nos permiten
Bueno, y después lo que podemos hacer es una captura de pantalla, si podemos hacer una captura de pantalla, Fran, de los distintos errores identificados, y esto es una imagen que se queda guardada en ordenador para que después el equipo pueda revisar cada uno de los detalles que se han identificado y poderlo trabajar en SolidWorks. Aurora también permite poder visualizar planos, pero si desde SolidWorks has generado también un modelo con animaciones, lo que podemos hacer es reproducir estas animaciones. Si nos ponemos a reproducir, perfecto. Vemos la animación por defecto, que es la explosión de cada uno de los componentes. Y esto vendría a ser un resumen de las principales funcionalidades de Aurora. Tiene más funcionalidades, más enfocadas, siempre enfocamos las funcionalidades de Aurora en lo que es una inspección o manipulación del modelo 3D para lograr una interpretación ágil con el cliente, con el equipo de mantenimiento o de soporte, y siempre focalizando lo que es esta solución dentro del proceso de diseño antes del prototipado o también durante el prototipado físico.